Saludos, profesora Yemaima Vázquez. Mi nombre es Daniela Roselín López Cancino y soy estudiante de la Ingeniería en Biotecnología. En esta ocasión, hablando de la materia Operaciones Unitarias 1. En esta actividad 2 de la unidad 2, hablaré acerca de la evaporación como operación unitaria. Ahora, ¿qué es la evaporación? Como dijimos anteriormente, la evaporación es una operación unitaria, la cual consiste en la separación de dos componentes en una mezcla líquida, el cual sería el soluto no volátil y el disolvente volátil. Esto se hace generando vapor a partir del disolvente volátil, mediante ebullición o diferencia de temperatura. En la industria, por ejemplo, el propósito principal de la evaporación es concentrar una solución. En este caso, se puede utilizar la disolución que se ha concentrado o el vapor del disolvente, es decir, el vapor resultante de la separación. Entonces, en este diagrama que aparece aquí, tenemos cómo sería el proceso de evaporación en un evaporador de jugo de naranja, por ejemplo. Entonces el jugo clarificado entra por aquí, pasará por acá y estará en contacto con el vapor directo mediante un tubo, por ejemplo. Y al estar en contacto con el vapor directo y mediante diferencia de temperatura, el vapor directo tomará parte de esta agua y la convertirá en vapor, el cual subirá por este tubito de aquí, que sería el vapor de escape. Y como resultado, debido a que se le restó agua al jugo clarificado, tendremos un jugo más concentrado que el original. Ahora en esta sección se hablará acerca de las diferencias entre la evaporación y otras operaciones unitarias. Debido a la similitud entre la evaporación y otras operaciones, será necesario decir las diferencias entre, por ejemplo, el secado y la cristalización. Entonces, tenemos como primer punto la diferencia entre evaporación y secado. En la evaporación, el residuo comúnmente es el líquido, que en este caso se convierte primero en vapor y se condensa para volverse un líquido. Entonces, el residuo comúnmente es el líquido, mientras en el secado el residuo es un sólido. Por otro lado, tenemos que en la evaporación y la destilación. La evaporación, en este caso, la diferencia entre la destilación y la evaporación es que en la evaporación el vapor comúnmente es de un solo componente y si aún no fuera de un solo componente no se separa en fracciones, simplemente se condensa. En la destilación, por otro lado, el vapor se separa en fracciones. Y por último, la diferencia más notable entre la evaporación y la cristalización es el propósito que tienen cada uno. En la evaporación el propósito es concentrar una solución, mientras que en la cristalización es concentrar cristales. Bien, entre las características más notables de la evaporación como operación unitaria tenemos las características del líquido, debido a que en un problema de evaporación está directamente relacionado, por lo cual tendremos algunas de las siguientes. La concentración del líquido a concentrar, la formación de espuma del líquido que entra al evaporador, la sensibilidad a la temperatura del líquido debido a sus componentes, por ejemplo, los productos alimenticios son muy sensibles a la temperatura, especialmente a la temperatura alta. Las incrustaciones que puedan suceder mediante la alimentación, materiales de construcción de los evaporadores y otras características del líquido en el diseño de los evaporadores. Estas se describirán a continuación. Entre las características más importantes del líquido a concentrar, de la solución a concentrar, es debidamente su concentración, debido a que ésta juega un papel muy importante en cuanto al comportamiento del mismo. Bien, la solución al entrar se encuentra diluida y a medida que pasa por el evaporador aumenta la concentración. Y este cambio en la concentración puede dar como resultado el aumento de la densidad y la viscosidad, por lo cual, por ejemplo, si una sustancia es muy viscosa, la transferencia de calor puede no ser tan eficiente. Y por otro lado, si se continúa dando calor a una sustancia que ya es viscosa, se la retirará, por ejemplo, si es entre jugo
de naranja, se retirará todo el agua y nada más quedará el soluto no volátil, por lo cual pueden convertirse en residuos que se quedarán pegados o impedirán que el tubo pueda seguir llevando a cabo la evaporación, por lo cual se necesitará limpiarse. Bien, entonces la temperatura de ebullición también puede incrementarse al aumentar el contenido de sólidos, lo cual es peligroso porque también afecta el funcionamiento de la máquina. Entre otras características de la evaporación tenemos la formación de espuma, la cual la espuma se genera mediante el procesamiento del líquido en el evaporador. Esta espuma estable acompaña al vapor resultante, lo cual causa un fuerte arrastre del soluto no volátil o cualquier otra sustancia que nosotros no queramos que saliera del proceso, que fuera parte del producto valioso que queremos tener, o simplemente es un contaminante líquido, sólido o gaseoso. Bien, entonces la formación de espuma se puede dar en sustancias orgánicas y otros materiales, lo cual es importante tomar en cuenta debido a que queremos, por ejemplo, tal calidad en una evaporación, hay que tener en cuenta el proceso de arrastre y la formación de espuma como parte de él. Bien, la otra característica es la sensibilidad a la temperatura. Ciertos productos, por ejemplo, los productos alimenticios, son muy delicados y se deterioran al exponerse a temperaturas moderadas, ya no digamos calientes o muy altas en un corto tiempo, temperaturas moderadas. Entonces, para que no se lleguen a descomponer, se utilizan antes del procesamiento o antes del uso de la evaporación o del evaporador. Se llegan a dar tratamientos o se ponen aditivos para que éste pueda lograrse evaporar. Otra cosa a tener en cuenta son las incrustaciones que puede dejar el líquido a procesar. En este caso, mientras el líquido va pasando, puede ir depositando costras sobre la superficie de calentamiento, por lo cual el coeficiente global de la operación irá disminuyendo poco a poco porque se irán juntando más y más costras hasta que sea necesario limpiar el evaporador para poder seguir operando. Bien, entre otros están los materiales de construcción de los evaporadores. Comúnmente los evaporadores se hacen con algún tipo de hierro, pero en este caso hay algunos líquidos que se deben de saber que causan o que atacan a metales ferrosos y producen contaminación, lo cual no es muy beneficioso para el proceso, para la operación y para los resultados que queramos obtener, por lo cual a la hora de diseñar el evaporador o para saber, por ejemplo, tenemos la sustancia y queremos el evaporador para tal sustancia, se debe tomar en cuenta el material para que esto no suceda, y para esto se pueden utilizar materiales como cobre, níquel, acero inoxidable, aluminio, plomo, etc. Bien, a la hora de diseñar un evaporador es necesario saber las características del líquido mencionadas anteriormente. Sin embargo, también hay otras características que se deben de tomar en cuenta. Por ejemplo, está el calor específico de la sustancia, el calor de concentración, la temperatura de congelación del líquido o solución, la liberación de gas durante la ebullición, la toxicidad de la solución o líquido, peligros de explosión si es que es algún material peligroso o radioactivo en este caso, y la necesidad de operación estéril. Por lo cual, debido a la diversidad de problemas que se pueden tener a la hora de llevar a cabo la operación unitaria de evaporación, hay diversos tipos de evaporadores. Y ahora, ¿cuáles son los tipos de evaporadores? ¿Cuáles son sus partes principales? Bien, las partes principales del equipo de evaporación, como hay diversos tipos de equipos de evaporación, algunos tienen componentes que otros no, sin embargo, comparten tres componentes principales, los cuales hablamos acerca del intercambiador de calor, separador y condensador. El intercambiador de calor, por ejemplo, puede ser el vapor saturado, el vapor de agua saturado que se utiliza normalmente en la industria de alimentos como medio de calefacción. El intercambiador de calor suministra calor sensible y latente y es el principal componente que todos comparten.
El separador separa, como su nombre lo dice, la fase de vapor de la fase líquida concentrada. Y por último, el condensador, el cual vuelve el vapor del disolvente, lo puede convertir en agua o en un fluido líquido y con esto obtener algún residuo o darles algún otro uso, ¿no? También el condensador se puede evitar si el sistema trabaja a presión atmosférica. Acerca de los tipos de evaporadores, tenemos varias clasificaciones debido a que existen diversos tipos de evaporadores. Sin embargo, de acuerdo con la Universidad Abierta y a Distancia de México 2021, entre los diferentes tipos de evaporadores se encuentran los siguientes. Podemos clasificar los evaporadores por ejemplo, por tipo de efecto, que puede ser simple efecto o múltiple efecto, por tipo de circulación, los cuales puede ser circulación natural y circulación forzada. También podemos tener otro tipo de evaporadores, los cuales son evaporadores de tubos largos o evaporadores de placas. También es importante mencionar que, como las clasificaciones difieren, pueden ser un solo evaporador puede ser de dos tipos, por ejemplo, los evaporadores de tubos largos con circulación natural. Empezaremos con el evaporador de simple efecto. Como se puede ver en la figura, el evaporador de simple efecto tiene las características básicas de un evaporador. Entre otras características es que es solamente un evaporador que se usa en toda la operación. El vapor se usa ineficazmente debido a que no se reutiliza, simplemente se condensa y se desecha. El líquido simplemente pasa una sola vez a través de los tubos, desprende el vapor y se obtiene el producto concentrado. También este tipo de evaporador es útil para tratamiento de materiales sensibles al calor debido a que no pasan mucho tiempo adentro del evaporador y por lo cual no sufren tanto daño. Se usan cuando la capacidad de operación es pequeña o el costo del vapor es barato de acuerdo al costo del operador. Es decir, el vapor simplemente no tiene ninguna otra utilidad y se puede desechar. Por otro lado, los evaporadores de múltiple efecto, tal como su nombre los dice, incluyen múltiples evaporadores. Por ejemplo, aquí tenemos en la figura 3 evaporadores para la misma operación. Bien, los evaporadores son denominados según el orden, es decir, el primer evaporador es primer efecto, segundo efecto, tercer efecto. Como segunda característica, el vapor resultante del primer evaporador es el vapor de calefacción del segundo, tal como se puede ver aquí en el diagrama. El primer vapor de calefacción es este y este no se vuelve a reutilizar. Sin embargo, el vapor resultante es el que se utiliza como vapor de calefacción en el segundo efecto. Bien, el agua de solución se hierve en secuencias con una presión menor con cada efecto, es decir, aquí hay una determinada presión, sin embargo aquí va a ser menor que esta y esta va a ser incluso mucho menor que esta. Menor, aquí está una presión menor y esta sigue disminuyendo. Los diversos métodos de alimentación que puede tener los evaporadores de múltiple efecto puede ser directa, como aparece en el diagrama, puede ser contracorriente si es que empezara la alimentación por este lado, mixta cuando en un lado es una alimentación directa y por otro lado es contracorriente. Y en paralelo, que es cuando se alimentan a los tres evaporadores al mismo tiempo. Ahora, hablando acerca de los evaporadores según el tipo de circulación, empezaremos con los evaporadores según la circulación natural. En este caso tenemos este diagrama que muestra un tipo de evaporador natural, de circulación natural, y aquí se puede ver un poco el funcionamiento. Bien, entre las características que podemos encontrar están las siguientes. Posee una serie de tubos cortos denominado calandria de tubos,
Como pueden ver, esa parte que se le llamaría calandria de tubos. El número 2. La circulación es causada por diferencia térmica entre el medio del calentamiento y el líquido. Es decir, los tubos o el líquido que está en el interior de los tubos empieza a hervir y por lo tanto, debido a la diferencia en temperatura, el líquido a concentrar liberará vapor. Bien, la ebullición se lleva a cabo dentro de los tubos, tal como se explicó anteriormente. El tiempo de residencia es corto, es decir, que no tarda mucho en pasar el líquido no tarda mucho en pasar por el evaporador y por lo tanto su costo es bajo. Y además se obtienen coeficientes globales más bajos en comparación con la circulación forzada, pero se gasta menos energía. Por otro lado, los evaporadores de circulación forzada se utilizan cuando los productos involucrados en este tipo de evaporación tienen propiedades, por ejemplo, incrustantes, tienen propiedades con alta viscosidad o precipitaciones, cristalizaciones o alguna propiedad corrosiva. Bien, entonces aquí se puede notar en el diagrama el funcionamiento de un evaporador de circulación forzada. Como se puede ver aquí, la ebullición se lleva a cabo fuera de los tubos, en su mayoría, hay algunos en que sí se lleva dentro. La circulación y recirculación se induce por medios mecánicos. Como tal es el nombre de circulación forzada, este necesita de un medio mecánico que puede ser una bomba para que se pueda circular el evaporador con el líquido. Y por lo tanto se necesita más energía. La evaporación se lleva a cabo debido a la disminución de presión por el vacío que hay en la misma. Los coeficientes de transferencia de calor son mayores que a la de circulación natural y la velocidad de circulación dentro de los tubos se debe de tomar en cuenta según el tipo de producto y la cantidad que se quiera evaporar. Entre los otros tipos de evaporadores que se mencionaron están los evaporadores de tubos largos, los cuales son muy importantes a la hora de hablar de una cualidad, una característica del líquido, el cual sería la formación de espuma. Este tipo de evaporador tiende a evitar la formación de espuma debido a que cuando la espuma se produce y choca contra las paredes deflectoras de la carga de vapor, esta desaparece. Entonces, aquí podemos ver un diagrama de cómo es un evaporador de tubo largo vertical y por aquí tenemos las características, las cuales serían los medios de calefacción rodean a la solución a calentar, por lo cual es en este caso. Son efectivos para concentrar líquidos que tienden a formar espuma. Relativamente son pocos costosos y tienen un tiempo corto de residencia debido a que solamente pasa una sola vez el líquido. Son útiles para materiales sensibles al calor y se dividen en evaporadores de película ascendente, que es decir, se va de aquí el alimento y sube para este lado, en este caso sería ascendente, descendente cuando baja por fuerza de la gravedad y de circulación forzada. Como último tipo de evaporador hablaremos de evaporadores de placas. Sin embargo, este no es el último tipo de evaporador, hay otros tipos de evaporadores, pero tomaremos este debido a que ha demostrado tener muy alta eficiencia en cuanto a la operación. Bien, entonces la evaporación mediante un evaporador de placas se utiliza para eliminar disolventes o eliminar solventes de materiales viscosos y sensibles al calor y al cizallamiento. Bien, entonces aquí tenemos cómo es un evaporador de placas y cómo los tubos están organizados de manera vertical, por así decirlo. Entonces, como primera característica está la alta eficiencia de intercambio de calor con bajos costos, debido a su diseño. Posee un mejor coeficiente de transferencia de calor en comparación con los evaporadores de tubos. El tiempo de permanencia es corto, que se traduce en una degradación mínima de los materiales sensibles al calor. Elimina la producción de espuma, debido a la manera en que está organizada también. Es fácil de montar y desmontar y no requiere agitación mecánica. Bien, ahora que hemos terminado con los tipos de evaporadores, hablaremos acerca de sus aplicaciones directas o más notables en la industria. En la imagen que aparece aquí se puede notar un evaporador de lote, el cual puede ser usado para diversos
propósitos como sería producir jugo de naranja o, concentrado de naranja o tratamiento de aguas residuales. Y tales como ese tipo de aplicaciones están otras. Aquí tenemos el tratamiento de aguas residuales y entre los más importantes y más comunes están las concentraciones de soluciones acuosas, en este caso, por ejemplo, la producción de puré de tomate o jugo de naranja. Por ejemplo, el puré de tomate se puede crear al usar un evaporador de circulación forzada. También se puede obtener agua potable por evaporación de agua del mar. Y se pueden hacer otro tipo de cosas, por ejemplo, en la industria farmacéutica y en la industria petroquímica. Tenemos la producción de fármacos, por ejemplo, la producción de jarabes que requiere la concentración de soluciones y las suspensiones coloidales por vaporización de solvente. Y en producción de combustibles tenemos la evaporación de metilesteres, el cual es conocido como biodiesel. Bien, ahora casi por último mencionaré 3 ventajas del proceso de evaporación. En la pantalla pueden ver 3 ventajas. La primera es la reducción de la cantidad de volumen de residuo líquido, lo cual minimiza los gastos de operación. La número 2 es que en la evaporación y el uso de evaporadores permite la concentración de residuos corrosivos o incrustantes. Y la número 3 es que el condensado que se produce es de calidad uniforme y debido a que está compuesto de componentes que son volátiles. Por último, entre las desventajas del proceso de evaporación están 4 importantes. La número 1 es que puede evaporar emisiones peligrosas, tal como hablamos de contaminantes. Algunos de estos contaminantes pueden ser peligrosos tanto como el evaporador o para las personas circundantes. La número 2 que estuvimos mencionando, que sería el mantenimiento del evaporador y por lo cual siempre se necesitará invertir un poco más en el mantenimiento y los paros de operación también costarían algo de dinero a la industria. La número 3 es que algunos tipos de evaporadores consumen grandes cantidades de energía, tales como los de convección forzada, debido a que necesitan una bomba que mueva el líquido en el evaporador. Y el número 4 es que es susceptible a las incrustaciones, los cuales pueden ser componentes orgánicos, sales de baja solubilidad y precipitados. Bien, eso sería todo y le agradezco por su atención y su ayuda siempre, profesora Yemaima, y comparto las referencias en las diapositivas en el documento de PowerPoint, así como el link al video. Gracias y que se encuentre muy bien.